El título para esta tarde, la justa retribución y recompensa de Dios. Esta segunda carta a los tesalonicenses que nosotros no hemos estudiado ya en varias semanas, les recuerdo, es una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. Y la escribió a una iglesia que tenía poquito de haber sido formada. Iglesia de la cual él tuvo que salir porque lo estaban persiguiendo. Y además, en Tesalónica quiero decirlo, estaban persiguiendo no los tesalonicenses cristianos, sino los judíos, los enemigos del evangelio. Y entonces tuvo que abandonar a esta iglesia, no sin antes quedarse con la espinita clavada de cómo seguirían ellos en su fe. Tenían pocos meses de haberse convertido y entonces envió a Timoteo para ver cómo estaban los hermanos y él le trajo noticias. Y bueno, esta iglesia era una iglesia amada por Pablo, pero también era una iglesia sumamente fuerte en varios aspectos. Si ustedes leen estas dos cartas que les dirigió, verán que era una iglesia fuerte en algunos aspectos, como el amor, como el servicio, como el evangelismo, pero tenían ciertas debilidades como su entendimiento de los tiempos finales. Las dos cartas incluyen una sección para aclarar algunas cuestiones al respecto. En este primer capítulo de la segunda carta nosotros ya hemos visto que Pablo dice: yo siempre tengo que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque es justo, esto es lo correcto, lo que corresponde es que yo dé gracias a Dios porque su fe aumenta y el amor de cada uno de los demás, a los demás abunda. Así que hablamos con orgullo delante de las otras iglesias acerca de ustedes. Era una iglesia de la cual Pablo se sentía orgulloso por diferentes aspectos, pero había otros que no tenía tanto orgullo por ellos. Es más, Pablo les dice que a los tesalonicenses que ellos tienen que corregir ciertas cuestiones doctrinales, como ya mencioné. Ahora, en el capítulo 1, versículo 5 de la segunda carta, Pablo les dice que una señal del justo juicio de Dios es la perseverancia y la fe que los cristianos han mostrado ante la persecución que han padecido. Si ustedes leen Hechos 17 y se leen la primera carta, si leen este versículo, se darán cuenta que los creyentes de Tesalónica estaban pagando el precio de seguir a Cristo. El Señor Jesucristo lo dijo desde el inicio. Él nunca doró la píldora para nadie. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay un costo. No somos salvos por obras, somos salvos por fe. Pero una vez que Dios nos ha dado la fe para creer en Cristo Jesús, esa fe nos va a traer problemas y conflicto con muchas personas, y no con todos, sí con muchos, que se oponen a nuestra fe en el Salvador Jesús. Y Pablo dice: el hecho de que ustedes perseveren en medio de sus tribulaciones, en medio de sus persecuciones, es una señal de que cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo a juzgar a las naciones, ustedes van a estar del lado correcto. El hecho de que ustedes aguanten la tribulación hoy es evidencia de que cuando estén frente al tribunal de Cristo, ustedes serán salvos. Que ante Cristo como juez, Él no les va a condenar para nada. Eso es lo que demuestra. Así que piénsalo de esta manera. Cada vez que usted persevera, aun cuando es perseguido por su fe, lo único que queda en evidencia es que usted, delante de Cristo, es justificado. Y que cuando esté delante de Él para comparecer ante Él como juez, Él no le va a condenar, sino que le va a recibir y le va a recompensar. Eso es lo que demuestra, y el versículo 5 así lo expresa: esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Ahora, los versículos que hoy vamos a considerar son los versículos del 6 al 10. No todas y cada una de sus frases, porque aún mi bosquejo de hoy es un poco distinto de otros. ¿Ya lo notó? La justa retribución y recompensa de Dios es el título que le asigné. La justicia de Dios, primero tenemos que entender qué es eso, y luego veremos hoy solamente la justa retribución de Dios. ¿A quiénes? Diagonal, ¿por qué? ¿Cómo lo hará y cuándo lo hará?
¿Cómo es que Dios va a retribuir? Bueno, es que Dios es justo. Decíamos hace un momento, mucha gente se complace en pensar en Dios como, es que Dios es amor, Dios es bueno. Y es una noción muy común y hasta cierto punto es correcto, pero no si olvidamos que Dios también es justo. Y Dios no va a tener por inocente al culpable, dice su palabra. Dios es justo. Sí, Dios es amor, pero Dios es un Dios santo. Y así lo expresó desde Génesis, ¿cierto o no? Lo hemos estudiado juntos. Le dijo al hombre, no vas a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. Hay una regla. Y si la transgredes y si rompes la regla, entonces va a haber castigo. Porque Dios es santo y porque es justo. No puede dejar sin paga a aquel que es culpable. ¿Qué pensaría usted de un juez ante quien es presentado un criminal? Y que el juez dice, pues yo sé que hizo mal, pero soy tan bueno que lo voy a dejar ir. Usted diría, no, eso es injusto. Tiene que haber un castigo para el que hizo mal. Bueno, Dios es un juez absolutamente justo. Absolutamente justo. Él no puede dejar pasar el mal sin su consecuencia. El versículo 6 inicia diciendo, porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Después de hablar de cómo la perseverancia del creyente es su garantía de que cuando se presente ante Cristo será para recompensa y no para castigo, entonces dice Pablo, y es justo que él haga eso, porque así como va a recompensar al creyente, va a retribuirle su mal al impío. Es justo delante de Dios. Dios considera justo retribuir. Así dice el versículo 6, no se pierda, ahí estoy. Él considera justo retribuir con aflicción a los que os afligen. Delante de Dios, Él considera justo. Ahora, el hecho de que Dios considere que algo es justo, no es que Él opine como una voz más. Es que Él determina, Él declara, Él sentencia que lo que es correcto es dar retribución de aflicción a aquellos que afligen a su pueblo. Yo sé que estoy hablando de palabras fuertes. Y yo sé que el Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos, orar por aquellos que nos persiguen. Y es mandato del Rey, lo tenemos que hacer. Pero no podemos dejar de reconocer la enseñanza bíblica de que Dios es un Dios que retribuye el mal que le es hecho a su pueblo. Porque Dios es justo. ¿Qué es lo que queremos decir cuando mencionamos que Dios es justo? Que Él es justo quiere decir que Él siempre hace aquello que es correspondiente a su carácter. Es decir, lo que es justo porque se parece a Dios. Es justo porque es como Dios. Es justo porque es lo que Dios espera. Entonces, Dios es justo y todo lo que Él hace es la medida de justicia. No se me haga bolas. Yo sé que estoy repitiendo muchas veces la palabra justo, pero es que así es la definición. Dios es justo. Todo lo que Dios hace es correcto. Él nunca se equivoca. Él nunca hace mal. Entonces, aquello que se hace como Dios lo espera, entonces es justo. Es lo correcto. ¿Queda más claro así? Mire, si Dios es justo, eso quiere decir que entonces Él es la medida de la justicia. Él es la medida de lo que es correcto, no los hombres. Voy a poner un ejemplo. La palabra de Dios, contéstame esta pregunta.
La palabra de Dios enseña que Dios ha elegido a todos aquellos que han de ser salvos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y gracias a Dios porque es así, porque ningún hombre lo elegiría de su propia gana. Él nos atrae, Él pone en nosotros el deseo de ir hacia Él, porque si no, nosotros no le buscaríamos. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice el salmista. Entonces Dios pone en nosotros el deseo de conocer más de Él y por ejemplo, estar en una reunión como esta. Porque nosotros no le buscaríamos. Bueno, Dios elige, ¿verdad? ¿Es justo que Dios elija a algunos? ¿Por qué? Porque su carácter es justo. Porque Él hace siempre lo que es correcto. Su carácter es justo. Nosotros no ponemos en el banquillo del juzgado a Dios. Y nosotros decimos, no, eso que hiciste Dios no es justo. Él es Dios. Nosotros no tenemos derecho a decirle qué debe hacer y qué no debe hacer, y qué nos parece justo y qué no. Él es justo, así se reveló en su Biblia, y nosotros lo tenemos que aceptar así. ¿Dónde se revela Dios como justo? ¿Por qué no me lee alguien Deuteronomio 32:4? Alguien que vaya a Deuteronomio 32:4, otra persona que vaya a Génesis 18:25. Pastor Isaac tiene Deuteronomio 32:4, Génesis 18:25. Jackie y luego Isaías 45:19. Susi. Empecemos con Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Gracias. Palabras de Moisés testificando que Dios, todos sus caminos son de rectitud. Él siempre hace lo que es correcto. Y dice después de su carácter, y su carácter es justo. Son dos palabras que nos suenan diferentes, pero se refieren a lo mismo. Dios siempre hace lo que es correcto. Es parte de su naturaleza. Dios es justo. Cualquier cosa que Dios haga es lo correcto. Y si Dios, en el ejemplo que puse, decidió escoger a algunos, eso es lo correcto. Nosotros no estamos para decir, ay, es que entonces eso es injusto, porque le voy a decir algo. No es como que los hombres estábamos todos brincando, escógeme a mí, escógeme a mí. Es que nadie quiere saber nada de Dios. Y así viví yo 18 años y no sé cuántos haya vivido usted. Pero aun cuando me llevaban 3, 4 veces a la semana a la iglesia cristiana, yo estaba allí aburridísimo y con ganas de irme y con mi mente en otro lado y molesto porque tenía que estar allí cuando mis compañeros de la escuela llegaban al otro día diciendo, ¿viste la caricatura y viste el programa? No, no lo vi porque estaba en el templo. Yo no quería saber nada de Dios y usted tampoco, aunque fuéramos muy religiosos. Nos hicimos dioses a nuestra conveniencia, porque nadie quiere saber nada del verdadero Dios. Queremos aceptar partes de Dios, pero hasta que no creemos en el Evangelio, entonces aceptamos a Dios con todos sus atributos, y uno de ellos es la justicia. Génesis 18:25 también habla de eso. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿El juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo? No va a tratar al impío como justo y al justo como impío, es lo que dijo ese texto. Él siempre va a hacer lo que es correcto. Dios siempre se ha revelado como justo. Y mira que ya fuimos al primer libro de la Biblia, Génesis. Y luego Deuteronomio. Ahora vamos a un profeta, Isaías 45:19. Dice, yo proclamo firmes promesas en público, no susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. No le había dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Bien, gracias, solo declaro lo correcto. Entonces en la naturaleza de Dios está siempre hacer lo correcto, pero no lo correcto a los ojos de los hombres, porque los ojos de los hombres podrían decir, es incorrecto que Dios haya hecho temblar la tierra el 19 de septiembre.
Porque por cierto, no es el calentamiento global y no es que la madre naturaleza esté enojada, la madre naturaleza no existe. La madre naturaleza era un personaje que salía en Los Pitufos, ¿recuerdan? Una señora vestida de blanco y con una diadema de flores. Dios es quien hace temblar la tierra. ¿Es justo que Dios haya hecho temblar la tierra? Sí, ¿por qué lo hizo? No porque nosotros querramos o no, porque Dios todo lo que hace es correcto. Es difícil, yo lo sé, pero todo lo que Dios hace es correcto. Que haya entrado la muerte por el pecado del hombre en Génesis 3, ¿quién es responsable de la muerte? Entonces es el hombre, porque el hombre fue el que pecó. No era el plan de Dios que el hombre muriera. El hombre se rebeló y por eso llegó la muerte. Dios siempre hace lo que es justo. La palabra justo entonces quiere decir que Dios siempre hace lo que es correcto. Siempre. Las consecuencias que el hombre coseche de sus actos son por sus actos, pero Dios hace lo que es correcto. Ahora, aquí dice, versículo 6, porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Note, yo le dije que primero veríamos qué es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que Dios siempre hace lo que es correcto. Y Él determina, dice el versículo 6, dar aflicción a los que os afligen. Usted recuerda lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos los creyentes van a ser perseguidos de una o de otra manera. Hemos escuchado y lo hemos visto de cerca, por ejemplo, en el testimonio de nuestro hermano Vicente Barrios aquí en Atlacomulco, cómo él fue apuñalado por la causa del Evangelio y fue burlado y fue golpeado y fue escupido y le decían de cosas por predicar el Evangelio. Y a nosotros, al menos que alguno aquí me vaya a sorprender, no nos han hecho eso, o todavía. Pero sí recuerdan cómo nos tiraban bolsas de basura allá cuando nos reuníamos en Elena, ¿verdad? Sí recuerdan que nos aventaban por encima de la bardita bolsas de basura y cómo nos embarraban suciedad de animal. Bueno, al menos pensábamos que era de animal, vaya usted a saber. Frente a la entrada, los sábados, los domingos por la mañana. Entonces, ¿eso es tribulación? ¿Eso es persecución? Pues en un grado no tan violento como el que sufrió nuestro hermano Vicente Barrios, que por cierto ya está con nuestro Señor, pero sí es una forma de persecución. El Señor lo dijo a través de su siervo Pablo, todos los que quieran vivir piadosamente, es decir, siguiendo a Cristo como su Señor, van a padecer persecución. Pero aquí Él no habla de los perseguidos, habla de los perseguidores. Es justo delante de Dios que retribuir, pagar total y completamente, pagar con la misma moneda, retribuir con aflicción a los que os afligen. Y esa es la primera parte, retribuir con aflicción a los que os afligen. ¿Sabe qué es afligir? Viene de un verbo que decía apretar, apachurrar, estrujar, moler. La forma en que Pablo describe la violencia y todo tipo de vejaciones que estaban sufriendo los tesalonicenses es que estaban siendo machucados. Ya no he visto recientemente a alguien que prepare una salsa en un molcajete, pero así como se toma el... ¿Cómo se llama la piedrita? Se me olvidó ahorita. La estuve pensando y... El metate, ¿no? Ese molcajete, la piedrita, Tejolote, eso. Yo ya estaba diciendo otra cosa. Tejolote, gracias. Y con ese se aplastan, ¿verdad? Los jitomates, la cebolla, el pedacito de ajo para que no se nos pase de sabor a ajo y el chile. Es lo que Pablo está diciendo. Dios va a retribuir a aquellos que los están aplastando. No era cosa menor lo que estaban viviendo los tesalonicenses, no era cosa sencilla. Los estaban aplastando, les estaban cerrando las puertas para obtener trabajos, les estaban negando la comida, quizá les estaban negando el agua.
los estaban fastidiando todo el día y algunos de ellos los estaban maltratando quizá físicamente. Pablo dice, los están aplastando, los están moliendo, haciendo pedacitos. Bueno, él tiene que castigar a quien así lo hace. ¿Qué dice Génesis 12:13? El Señor ha prometido venganza, ¿no? Yo sé, hermanos, que nosotros predicamos un mensaje de amor, y así debe ser. Predicamos el amor a nuestros enemigos, y así debe ser. Así nos ordenó nuestro Rey Jesús. Pero aquí Pablo está hablando de que Dios un día va a vengar, tal como se lo dijo a Abraham. Capítulo 12 de Génesis, versículo 13. Di por favor, perdonen, aquí tomé mal la cita. Voy a ir a la otra porque si no me voy a tardar en encontrarla y no tengo el tiempo. Vamos a Zacarías mejor, capítulo 2, y vean lo que dice el profeta Zacarías en el versículo 8. Zacarías 2:8. Porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿Qué está diciendo el profeta? Está diciendo, aquellos que se meten con el pueblo de Dios son tan atrevidos como si le quisieran picar el ojo a Dios. ¿Le han tratado de picar un ojo alguna vez? Sobre todo de niño uno es medio tentón, ¿verdad? Y juega juegos que no debería, pero es de las cosas que uno luego de inmediato reacciona y el reflejo es hacerse para atrás y quizá poner la mano para que el otro no me alcance. Dice aquí Zacarías, el que se mete con el pueblo de Dios es tan atrevido como si quisiera picarle el ojo a Dios. ¿Usted cree que se va a dejar? ¿Qué dice Mateo capítulo 18? Mateo capítulo 18 también habla al respecto. Versículo 6, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos que creen en mí, mejor le sería tomar una piedra de molino y arrojarse al mar. Bueno, Dios sabe recompensar a los que nos afligen. No les deseamos el mal y nuestro deseo debe ser y nuestra oración debe ser que el Señor tenga misericordia de ellos. Hubo un enemigo de los cristianos que se llamó Saulo de Tarso, que llegó a ser un predicador fiel. Nuestra esperanza debería ser que ellos también se arrepientan y crean, porque si no van directo a enfrentar la retribución de Dios, el pago completo y total de parte de Dios por lo que han hecho. ¿Quiénes son aquellos entonces a quienes Dios retribuirá? A los que afligen a los creyentes, a los que no conocen a Dios. Vea lo que dice el versículo 8, según a los Tesalonicenses 1:8. Dando retribución a los que no conocen a Dios y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. No conocen a Dios, es decir, no tienen una relación personal con Dios. Son aquellos que a lo mejor tienen una idea vaga de Dios, o a lo mejor tienen una idea parcial y tergiversada de Dios, pero no conocen a Dios porque no tienen una relación personal con Él. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. En las palabras escalofriantes de Mateo 7:23, el Señor dice, dirá a algunos, el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. ¿Cómo es posible que un Dios que sabe todo no conozca a alguien? ¿Cómo es posible que un Dios que sabe todo no conozca a alguien? Bueno, no es que ignore la vida de alguien, es que no tenga una relación personal con esa persona. ¿Queda claro?
No es que Dios ignore la existencia de una persona, es que no tiene esa persona una relación personal y real, transformadora con el Dios único y verdadero. Piénselo de esta manera. Cuando leemos en los evangelios que José no conoció a María, sino hasta que ella hubo dado a luz al Señor Jesucristo, ¿a qué se refiere? ¿A que no sabía ni quién era María? No, sí la conocía, pero se refiere a que no tuvo relaciones íntimas con ella hasta que el Señor Jesucristo nació. Después de eso, pues. Cuando decimos que no conocen a Dios, aquellos que no conocen a Dios, dice Pablo en este versículo 8, se está refiriendo a aquellos que no tienen una relación de compromiso, de pacto con Dios. Una relación íntima con Dios. A esos, dice, son los que Dios va a retribuir, versículo 8, dando retribución, el pago completo de su maldad a los que no conocen a Dios. Por supuesto, también a los que no obedecen el Evangelio. Son la misma persona, son el mismo grupo. Son el mismo grupo. No obedecen el Evangelio. ¿Qué hay que obedecer del Evangelio? ¿Qué hay que obedecer del Evangelio? Suena raro, ¿no cree? Hablamos mucho de creer en el Evangelio, pero ¿por qué dice obedecer el Evangelio? Bueno, es una frase muy de Pablo. ¿Por qué no va a Romanos capítulo 1? Ahí va a ver cómo la usa Pablo 2 ocasiones en Romanos, le voy a citar. Romanos capítulo 1, y dice en el 1, versículo 5. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Entonces, creer en el Evangelio es una obediencia. También así lo dice en el capítulo 15 de Romanos, pero en el versículo 18. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Creer en el Evangelio es entonces entrar en una relación de señorío con Cristo, de obediencia. No, hermanos, no somos salvos por nuestras obras. No somos salvos por obedecer a Cristo, sino que al creer en Cristo nos es dada la fe que motiva y que despierta y que trae la obediencia. Vean lo que dice por último en este punto, Hechos capítulo 17. Versículo 30. Pablo está predicando en Atenas y los griegos tenían tantos dioses que tenían una escultura al Dios no conocido, y Pablo agarra como pretexto esa escultura para decirles: les voy a presentar ese Dios que ustedes ni conocen. Ese Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Ese Dios, además, dice el versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Ahí está, Dios es justo, por medio de un hombre a quien ha designado, ese es Cristo Jesús, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Entonces dice Pablo aquí, les voy a decir algo, la obediencia al Evangelio es al mandato de arrepentirte y de vivir bajo el señorío de Cristo. Es un mandato el arrepentimiento. Es un mandato. Tienes que abandonar el pecado y volverte a Cristo. Y no es que ahora seas perfectamente santo. Ninguno de nosotros lo somos así. No. Creemos en Cristo. Hemos sido perdonados, pero no somos perfectamente santos. Seguimos pecando. Pero sí es un deseo que ha quedado atrás. Ahora deseamos más bien servir al Señor viviendo en santidad, y ya no nos produce gozo el pecado. Así que, ¿cómo identifica Pablo a los que van a recibir la justa retribución de Dios? ¿A quiénes y por qué? ¿Por qué? Porque os afligen. ¿Quiénes? Los que los afligen, los que no conocen a Dios, los que no obedecen el Evangelio. ¿Cómo los va a retribuir? Dice, dando retribución, versículo 6, dando retribución. Y le voy a decir algo que es fascinante.
versículo 6, segunda a los Tesalonicenses capítulo 1. Déjenme regresar porque yo había movido mi Biblia. Dice, después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción. ¿Sabe qué palabra es esa? La que ya le había dicho. A los que os afligen, a los que os aplastan. Dice, Dios va a aplastar a aquellos que los aplastan a ustedes. Dios los va a aplastar. De hecho, la palabra aflicción aparece también en Apocalipsis 2:9, en la carta del Señor Jesús que le mandó a la iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna, donde le habla, porque yo conozco tu aflicción, yo conozco cómo te han apretado y cómo te están aplastando y cómo te están estrujando. Dice, pues Dios va a pagar con la misma moneda a aquellos que os aplastan, dándoles aflicción. Y lo explica en el versículo 9, dice, estos sufrirán el castigo de la eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Son palabras bien duras, hermanos, les voy a decir, porque estos sufrirán el castigo, la pena, la sentencia, pues, de eterna. Van a sufrir una sentencia eterna, de eterna destrucción. Pero la Biblia no enseña que Dios aniquile a las personas. La Biblia no enseña eso. La Biblia no dice que Dios va a acabar con la existencia de las personas, sino que mientras que los creyentes iremos al cielo para vida eterna y gozo y alegría junto al Señor, por su gracia, no porque nosotros nos lo merezcamos, sino porque Él nos salvó al creer en su Hijo Jesucristo. Quien rechace el Evangelio de Cristo, quien no obedezca el Evangelio, quien no tenga una relación íntima, personal con Dios a través de la fe en Cristo Jesús, ese va a ir al castigo, a la sentencia eterna de destrucción, donde no será aniquilada su alma y dejará de existir, sino que vivirá eternamente, pero en una vida sin propósito, sin sentido. Se lo voy a poner con palabras todavía más fuertes, porque es lo que está aquí expresado. Una vida donde no vale la pena seguir existiendo, donde no hay nada bueno, donde no hay nada que produzca gozo, donde no hay nada que consuele, sino que toda la eternidad estará sufriendo dolor. Hasta el nene se me quedó viendo como, esto está fuerte, está serio. Y Pablo añade otra frase para hablar qué tan profundo será ese castigo. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 9. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué quiere decir excluidos de la presencia del Señor? Es algo que el hombre no experimenta ni en esta vida. Y cuando la gente dice, esta vida es un infierno, no, nos compadecemos de su dolor. Por algo lo dicen y lo expresan así. Cosas terribles deben estarle sucediendo para que una persona se exprese así. Y es triste y lo lamentamos que así sea. Pero esta vida no es un infierno. Le voy a decir por qué. Porque en esta vida, toda persona, hasta los que adoran a Satanás, a los demonios, a los perros o a quien usted me diga, todos experimentan en algún grado la bondad de Dios. Lo que en la teología se le llama gracia común. Es decir, la gracia común son todas aquellas bendiciones y manifestaciones de bondad que Dios tiene para todas las personas. ¿No dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos? Sí, ¿verdad? Bueno, una manera de expresarlo muy coloquial es que la gente comúnmente dice, el sol sale para todos. Es cierto, Dios muestra bondad para con todas las personas, aunque adoran a Satanás, o no tienen para comer los que adoran a Satanás. ¿Y quién les da la comida? ¿Ellos? Dios es quien provee alimento para todas las personas. Eso dice Pablo en Hechos capítulo 17, texto que antecede a los versículos que yo leí. Él es el que da
la vida y todas las cosas. Dios le da de comer a todos, hasta los animales, dice la Escritura. ¿No dice así Mateo 6? ¿No? El libro de Job habla del respecto. Hasta los animales comen porque Dios les da de comer. Dios provee para todos. Así que no importa cómo sea una persona, qué tan mala sea, en esta vida Dios le está dando el chance de experimentar un poquito de su bondad. Porque cuando llegue al castigo eterno, si no se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo Jesús como el único Salvador, esa persona pasará una eternidad, la sentencia eterna de la que habla el versículo 9, separado de la presencia de Dios. Ahora, la pregunta vuelve a surgir. Hace rato pregunté, ¿cómo es posible no conocer o no ser o no tener una relación con un Dios que todo lo sabe y conoce a todos y está en todo lugar? Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible estar excluido de la presencia de un Dios omnipresente? ¿Cómo es posible estar separado de la presencia de un Dios que está en todo lugar? Es más, que la Biblia dice que Dios también está en el infierno, ¿o no? ¿Dios está en el infierno o no? Pues sí, ¿no? ¿No dice el Salmo 139? Si pongo mi estrado en el Seol, allí estás. Entonces, no es que estas personas vayan a estar separados totalmente de Dios para siempre, en el sentido de que no estén delante de Él. Estarán, pero donde Dios no muestra su bondad, nunca más. El castigo del infierno es un lugar donde Dios está, pero no como el Dios bondadoso, sino como el verdugo que inflige el dolor. ¿Verdad que lo que revela la Biblia acerca de Dios no es lo que muchas personas piensan? Quizá algunos de nosotros esta tarde estamos teniendo que modificar lo que pensamos de Dios. Yo pensaba que Dios era todo color de rosa y casi el cielo va a ser un lugar como donde habitan los ositos cariñositos que tienen un corazoncito aquí y todo. Pero Dios es santo y Dios es justo. Todo lo que Él hace es correcto. Y si ha decidido que aquellos que rechazan el Evangelio van a ir a un sitio donde no se experimenta su bondad de Dios, sino solamente su castigo, y ya dijimos que es justo, entonces es lo correcto. Entonces, ¿qué tan grave es rechazar el Evangelio de Dios? El Evangelio de Cristo Jesús. Gravísimo. Porque es llamarle a Dios mentiroso. Y es decir, ese hombre que murió en la cruz no era más que un mentiroso, era un vil hombre, ni ha de haber resucitado. Le estás llamando mentiroso al Hijo de Dios por no creer en Él. Eso es lo que te mereces. Una eternidad separado de Dios, donde Dios ya no te muestre ni un poquito de bondad como lo hace hoy, sino solamente te muestre su ira. Demos gloria a Dios por nuestra salvación, porque nosotros no hicimos nada para merecerla, ni siquiera hicimos nada para buscarla. Mi testimonio se los resumí hace rato. Viví 18 años de mi vida odiando que me hablaran de Dios. Fastidiado. Y no me jacto de eso, lo digo con vergüenza, pero por la gracia de Dios me rescató. Y por la gracia de Dios soy su hijo. Y yo creo que ustedes podrían decir algo muy similar a lo que yo estoy diciendo. Porque nadie busca a Dios. Separados de la presencia del Señor, excluidos de la gloria de su poder. En este mundo, dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estamos rodeados de un escenario que muestra qué tan grande es nuestro Dios. La creación fue diseñada por Dios para mostrar su poder y para mostrar su divinidad. La creación le grita al hombre, hay un Dios. El hombre, que no quiere reconocer eso, se inventa teorías para explicar el origen de la vida. Pero la Biblia es clara. Dios hizo la creación para que el hombre, al atestiguar cielos como los que hemos visto, yo sé con nubes y todo, pero de repente rompen los rayos del sol y nos regala el Señor un espectáculo genial,
como ha visto en estos días. Todo eso está hecho para que el hombre diga, hay un Dios. Esto no es obra de la casualidad. Y ese Dios es poderoso, tan poderoso que domina toda la creación. Pero en el infierno están separados de la gloria visible del Señor. Ya no tienen oportunidad de conocer ni reconocer a Dios. En el cielo, en el infierno no va a haber gente lamentándose y diciendo, ay, cómo no creí en el Señor. ¿Sabe cómo van a estar ahí? Digo el Señor Jesucristo, que estarán en el lloro y en el crujir de dientes, ¿cierto? Eso es, van a estar rechinando los dientes de coraje contra Dios por haberlos enviado allí. Pero es lo correcto y es lo justo, porque Dios lo hace. Y si Él lo hace, es lo correcto y es lo justo. Así empezamos este estudio definiendo qué es la justicia de Dios. Por último, déjeme decirle, ¿cuándo sucederá esto? El apóstol Pablo lo explica cuando Jesús, dice el versículo 7, daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Más adelante le voy a dar un panorama más amplio de los últimos tiempos, pero cuando Jesús se ha revelado, se refiere aquí, después de la tribulación, después de lo que es descrito en Apocalipsis, capítulos 6 hasta el 19, Cristo Jesús aparecerá ahora sí frente a todos. Hasta aquí se había solamente presentado ante sus creyentes, pero cuando regrese se manifestará visiblemente ante todo el mundo. Por eso dice, será revelado. Revelar quiere decir quitar el velo. Ahora sí, el mundo hoy no puede ver a Jesús, ni nosotros podemos ver a Jesús físicamente hoy. Pero viene el día en que el Señor Jesús se dejará ver por todo ojo, por toda persona. Cuando eso suceda, dice Pablo, vendrá con sus ángeles en llama de fuego. El fuego siempre está asociado en la Biblia a juicio. Cuando Cristo Jesús venga para juzgar, entonces Él va a dar el pago que merecen aquellos que rechazaron su evangelio, que no conocieron a Dios y que por tanto mostraron su odio contra Dios afligiendo a los creyentes. Cuando Cristo Jesús se ha revelado, y por último dice allí también este texto, versículo 10, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y ser admirado entre todos los que le han creído. Noten que no dice para ser glorificado por sus santos. Dice para ser glorificado en sus santos. Y esa pequeña palabrita tiene mucho significado. Cuando Cristo Jesús sea glorificado en sus santos, es una frase que alude al hecho de que la misma gloria de Cristo será reflejada por sus santos. En dos sentidos. En su carácter. ¿Recuerdan qué dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2? Pues si no lo recuerdan, ahí tienen una Biblia en sus manos donde le pueden recordar. Pueden leer y refrescar su memoria. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, ¿qué dice acerca de la gloria que ha de ser revelada? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gracias. Entonces, cuando Él se manifieste, le veremos porque seremos tal como Él es. ¿A qué se refiere? A que el carácter de Cristo será completamente nuestro. Debo decirlo de otra manera. Nuestro carácter, entonces, manifestará los atributos comunicables de Cristo. Su amor, mostraremos ese mismo amor. Su paciencia, mostraremos esa misma paciencia. Su gozo, su paz. Todos esos atributos que están allí en el fruto del Espíritu, entonces serán absolutamente evidentes en todos. Hoy no, y por eso hasta en las iglesias llegamos a tener fricciones unos con otros. Porque hay momentos en que no manifestamos el carácter de Cristo. Pero en ese momento manifestaremos completamente el carácter de Cristo. Ahora,
Escuche lo que dijo el Señor a través del profeta Daniel en Daniel 12 del 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, la cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. El Señor será glorificado en sus santos en dos sentidos: en que su carácter será nuestro, y ese carácter será incluso visible hasta en nuestra apariencia física. Su santidad y su gloria serán visibles también en nosotros. Imagínense el desfile que está registrado en Apocalipsis capítulo 19, el regreso del Señor Jesucristo. Dice Juan, versículo 11, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra, y está vestido en un manto empapado en sangre. Versículo 13, sangre de sus enemigos, explica el profeta Isaías. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones. De lo que está hablando Pablo. Viene a juzgar, a dar la retribución. Y también dice que con él vienen, ¿quiénes? Los ejércitos celestiales, versículo 13, que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. La explicación de ese vestido está versículos antes, versículo 8. Y a ella, la iglesia, le fue concedida vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Cuando se habla de lino fino, ahí se habla de un vestido como hecho de diamantes, para que tengamos una idea más clara. Haga de cuenta una tela constituida de puros diamantes. Y dice el Apocalipsis, y dice Daniel, y dice 1 de Juan, nuestra apariencia física revelará nuestro carácter santo. Cuando Cristo vuelva a esta tierra para ser glorificado en sus santos, su gloria será reflejada, será expresada en el carácter y en la apariencia de los creyentes. Permítame terminar con un versículo este estudio, y ese va a ser Romanos capítulo 8, versículos 18 y 19. Romanos 8, 18 al 19. Pues considero, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Escuchó, estamos hablando de gloria, y aquí va a ser revelada en nosotros, dice. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Si hoy vamos y nos paramos en medio de un vagón del metro, hermanos, no hay nada que nos distinga como cristianos, a no ser que lleve usted la Biblia y la lleve así. Y hay muchos grupos que también cargan una Biblia, así que no forzosamente quiere decir que usted sea un verdadero hijo de Dios. Pero cuando Cristo venga, aún nuestra apariencia física va a mostrar al mundo que en verdad éramos quien decíamos ser. Hoy usted puede decir soy hijo de Dios y quizás se lleve alguna que otra burla en algunos. No de todos, gracias a Dios. Sería dificilísimo vivir en un lugar donde todos se burlen de ti. Pero así vivían los primeros cristianos. Pero quizá usted lo ha experimentado. Usted dice soy hijo de Dios y hay uno que otro que se burla y que hace mofa de usted y que dice ay sí tú. Pero viene el día cuando Cristo regrese, una vez que la iglesia haya sido llevada con Él y haya sido recompensada durante 7 años, el Señor la traerá de regreso, y todos aquellos que se burlaban dirán, pues sí era cierto. Este verdaderamente era hijo de Dios. Se cumplirán las palabras del Salmo 23, ¿recuerda? Aderezas banquete delante de mí en presencia de mis angustiadores. Me tratas como tu invitado de honor, mientras que aquellos que
te odiaban a ti y por tanto me maltrataron a mí, nada más van a estar viendo. Las palabras y el mandato de nuestro Rey es amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Y dejar la venganza en manos del Señor, porque Él sí sabe. Nosotros debemos ver a aquellos que nos maltratan con la esperanza de que se conviertan al Evangelio de Cristo. Y quizá de ellos surja algún Pablo, perseguidor de la iglesia, pero después convertido por el Señor en un predicador efectivo para su gloria. Pero aquellos que no, el Señor, que es justo, dará la retribución apropiada y a nosotros nos paseará como su esposa amada, como aquellos con los cuales se comprometió a amar y proteger y proveer por siempre, por toda la eternidad, e incluso delante de aquellos que no nos creían que verdaderamente somos hijos de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, ya no lo busque, se lo voy a repetir de memoria. Dice: mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mire cuánto amor nos ha dado a Dios para librarnos de todo lo que hoy hablamos. No fue por nuestra carisma, gracia, buena conducta. Fue por su sola gracia, sin nosotros merecer nada de parte de Él, que Él nos salvó. Y si hemos sido expuestos al mensaje del Evangelio, lo mejor que podemos hacer es huir de la ira de Dios y abrazarnos de Cristo como el Salvador y decirle: tú moriste por mí, eres el único Salvador y yo necesito la salvación que solo tú puedes dar, al costo de lo que sea. Toma mi vida, soy tuyo, sálvame. Como decía Martín Lutero, soy tuyo, sálvame. Y que el Señor tenga piedad de aquellos que nos hacen mal, de aquellos que se burlan del Evangelio que predicamos, y que nosotros sigamos siendo obedientes en orar por ellos y en verles con amor y tratarles con amor, porque ese es el mandato del Rey. No burlarnos de su posible castigo, sino predicarles el Evangelio, por si acaso el Señor les da oportunidad de arrepentirse. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu escritura. Son palabras fuertes, son palabras tremendas, Señor. Es escalofriante pensar aquello que nos aguardaba de no haber intervenido tú a favor nuestro, de no haber enviado a tu Hijo Jesucristo a rescatar polvo, porque eso somos, Señor, somos tierra con vida. Así formaste al primer hombre. Y nosotros no somos más que eso, Señor. Adamá, tierra. Somos carne. Nos rebelamos contra ti. No solo Adán, todos seguimos su ejemplo. Cada cual se apartó por su camino. Pero tú, Jehová, descargaste en tu Hijo Jesús tu ira, la ira que correspondía sobre nuestros pecados. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y de modo que aquellos que están en Cristo ya no van a sufrir condenación. Esta condenación de la que hemos hablado. Pero hemos sido salvos por tu gracia. Que sigamos predicando con fidelidad y amor tu evangelio, aún a aquellos que quizá ya lo han rechazado. Hasta que ellos digan: basta, ya no me hables más de eso. Hasta ese momento déjanos seguir siendo fieles. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a no acobardarnos y amedrentarnos, sino hablar sin pena y con valor lo que enseña tu palabra. Señor, tu brazo no se ha cortado para salvar, ni tu gracia ha disminuido. Sigue salvando a aquellos que están a nuestro alrededor. Nuestro ruego es, Padre, que tengas misericordia de aquellas almas, de aquellos que amamos profundamente
Quizá porque llevan nuestra misma sangre. Quizá porque hemos convivido con ellos por años. Quizá porque ni les conocemos, pero viven a nuestro alrededor. Ten misericordia, Señor. Rogamos, salva, Jehová. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.